Amigos y hermanos, muy bienvenidos. Buenos días para cada uno de ustedes. Gracias por estar acá en Conectados con el Cielo, donde vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das un día más. Gracias por esta nueva semana. Ahora, Señor, queremos, como siempre lo hacemos, Padre, estudiar tu palabra, pero queremos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Que tu Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros, Padre, y que todo, Señor, sea para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Bien, buenos días. Nuevamente, bienvenidos acá a su canal, donde estudiamos cada mañana la palabra de Dios. Y tratamos de hacerlo lo más apegado posible a un escrito está. Eso es lo que nosotros intentamos hacer desde acá, desde Conectados con el Cielo. Y continuamos con el tema de este trimestre, que es el gran conflicto. El gran conflicto, y llegamos ya a la lección número 8. Lección número 8, que tiene como tema la luz desde el santuario. Ese es el tema de esta semana, luz desde el santuario. Y el tema para nuestro estudio de este día de hoy, domingo 19 de mayo. Llegamos al 19 de mayo. El tema es el santuario celestial. Así es, hermanos, vamos y amigos, vamos a estudiar hoy acerca del santuario celestial. Tremendo tema, ¿verdad? Para esta semana y no digamos para el día de hoy, domingo. Bien, y como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Tal como quedó claro durante el estudio de la semana pasada, donde el término de los 2300 años no se refería a la segunda venida de Jesús. Y Hebreos nos dice que en ese periodo, al finalizar los 2300 años, lo que sucedió fue que se dio inicio al juicio investigador. Ya vamos a estudiar más adelante de qué se trata, ¿verdad? Y eso comienza cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Que donde Jesús continúa su obra como sumo sacerdote, ¿verdad? Y ahora pasa del lugar santo al lugar santísimo para la purificación de todos los pecados del mundo, ¿verdad? Que Jesús llevó cuando él se fue al cielo después de resucitar, ¿verdad? Y ascendió al cielo. Era una de las tareas del sacerdote acá en la tierra, era el día del Yom Kippur, ¿verdad? O el día de la expiación. Pero bien, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 60, dice que en lugar de referirse la profecía de Daniel 8:14 a la purificación de la tierra, como creían los mileritas, como ellos creían que era la purificación de la tierra antes de que Jesús volviera por segunda vez. Eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y Testimonios para la Iglesia dice que en lugar de referirse a la purificación de la tierra, ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro sumo sacerdote en el cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Eso es, ¿verdad? De eso se trata ese acontecimiento al final de los 2300 años. Pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿verdad? Durante cada día de esta semana. Ahora nada más era a manera de introducción. Entonces, para hoy, para entrar a nuestro estudio de este día, vamos a leer algunos textos que nos van a mostrar la existencia de dos santuarios, ¿verdad? Y de paso comentar que esta doctrina es una doctrina que únicamente es enseñada o predicada por la Iglesia Adventista. No hay ninguna otra denominación que predique o que enseñe la doctrina de el santuario, ¿verdad? Entonces en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
Y el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, le estaba hablando Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cómo lo iba a hacer? Conforme al que Dios le iba a mostrar. Y Éxodo más adelante, ahí mismo en el capítulo 25, en el verso 40, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés recibió esa muestra de ese modelo. Y eso es lo que le dijo Dios, que lo hiciera conforme a lo que él había visto, a lo que se le había mostrado. Eso, indicaciones para Moisés para que él construyera el santuario terrenal. Ahora veamos lo que nos dice Hebreos 8:1 al 6. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Claramente, tanto el Éxodo como Hebreos nos hablan de un santuario. Éxodo, del santuario que Moisés iba a construir acá en la tierra. Y Hebreos, Pablo nos habla de un santuario celestial donde quien está ministrando es nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué tiene que ver con todo esto? Los 2300 días o 2300 años al finalizar. Cuando llegamos a finalizar ese periodo, esa profecía, hubo una gran decepción en aquellos que estuvieron esperando a Jesús por segunda vez. Y es que Jesús no apareció, ¿verdad? Porque ya vimos que Jesús no apareció porque lo que estaba equivocado era el evento que iba a suceder. No así el periodo de tiempo que sí se cumplía el 22 de octubre de 1844. Ahí se cumplieron los 2300 años. Esos cristianos fueron envueltos durante algún tiempo en la duda y en la incertidumbre, ¿verdad? Porque ellos no se quedaron quietos. Y mientras que el mundo los consideraba como si hubieran sido completamente derrotados, ellos seguían considerando la palabra de Dios como su fuente de consuelo. Eso consideraban ellos, y en lugar de desmoronarse, en lugar de desmotivarse, o en lugar de deprimirse también, estos cristianos decidieron estudiar, decidieron escudriñar las escrituras. Estaban seguros ellos que había señales que no podían ser malinterpretadas y que daban como cercana la segunda venida de Jesús. No les estaban dando que, o sea, ya se habían dado cuenta que no era que Jesús venía, pero ellos sabían que algo había en ese mensaje y que daban como cercanía la segunda venida de Jesús. Escudriñaron hasta el punto que el Espíritu Santo les mostró que había dos santuarios en la Biblia. Ese fue el estudio de ellos y llegaron a la conclusión acerca del santuario. Ya vamos a ver de qué se trata. Dos santuarios, uno en el cielo, levantado por el Señor y el cual sirvió de modelo, y el otro es levantado por Moisés en la tierra, conforme a lo que se le mostró en el monte, el cual es figura y sombra de las cosas celestiales. Eso nos dice Hebreos 8:5, que lo leímos hace un momento. En el santuario terrenal, los sacerdotes terrenales desempeñaban
El servicio en el santuario celestial es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote que ministra a la diestra de Dios. Aquí en la tierra ministraban los sacerdotes, ¿verdad?, los hombres, pero en el cielo quien ministra ese santuario es nuestro Señor Jesucristo. En el santuario terrenal, el sacerdote ofrecía el servicio de presentar las ofrendas según la ley, que era la mera representación y sombra de las cosas celestiales, y que no entró Cristo en un lugar santo hecho de manos, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo no entró en un santuario terrenal, sino que entró en el santuario que está en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios por cada uno de nosotros. Él nos está representando ahorita delante de nuestro Padre Celestial, delante de Dios. En el capítulo que es el santuario, en la página 469 del Conflicto de los Siglos, Elena de White escribió lo siguiente: cuando terminaron los 2300 días, 1844, hacía muchos siglos que no había habido santuario en la tierra. Así que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Esa profecía se refiere, dice ella, indudablemente al santuario que está en el cielo. Esa es la conclusión a la que se llegó. Estas personas estudiosas, estos cristianos estudiosos, habiendo identificado ya que la profecía no se refería a la segunda venida de Jesús, sino que la profecía se refería al santuario celestial, ahora tenían la duda de qué es la purificación del santuario. Esa era la duda que ahora a ellos les embargaba. Y siempre en el mismo libro, en el Conflicto de los Siglos, en el mismo capítulo, pero ahora en la página 469 y 470, dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. ¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo? Esa era la pregunta. Y dice el texto: en el 9º capítulo de la epístola a los Hebreos se enseña a las claras la existencia de la purificación de ambos, el terrenal y el celestial. Según la ley, dice el texto, según la ley, caso todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, pues fue necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, es decir, la preciosa sangre de Cristo. En el santuario terrenal era la sangre de los corderos. En el santuario celestial es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El servicio del santuario, continúa diciendo el texto del Conflicto de los Siglos, el servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo, ¿verdad?, para purificar el santuario. En nuestro estudio de mañana lunes vamos a ampliar un poco más sobre este día de la expiación, del por qué era necesario este servicio en el santuario celestial. Recordemos que el servicio en el santuario terrenal, donde se hacía esa purificación del santuario una vez al año, eso era una mera sombra, una mera representación de las cosas celestiales. Entonces, quiere decir que si lo hacía el sacerdote aquí en la tierra, entonces eso es sombra o es representación de lo que se hace en el santuario celestial. ¿Y quién lo hace en el santuario celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Para ir finalizando, leo siempre en el capítulo ¿qué es el santuario del Conflicto de los Siglos? En la página 473. Dice: como en el servicio típico,
había una obra de expiación al fin del año, así también antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. ¿Cómo dice el texto? Este es el servicio, o sea, la expiación, el día de la expiación o la expiación de los pecados en el santuario celestial. Eso, la purificación del santuario, eso es lo que comenzó al finalizar los 2300 días. Entonces, continúa diciendo el texto, entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Eso es lo que habían entendido mal los mileritas y pensaron que era la purificación del santuario acá en la tierra para purificar la tierra y preparar para la venida de Jesús. Eso era lo que ellos habían creído, pero no fue eso. Fue la purificación del santuario celestial. Y escudriñando estos cristianos, escudriñando las escrituras, aprendieron que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, porque es en el lugar santísimo donde se hacía la obra de la expiación. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué había pasado Jesús del lugar santo al lugar santísimo? Para borrar los pecados registrados en el cielo. Y sobre esto, vamos a ver lo que dice siempre Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 474, en el capítulo ¿Qué es el santuario? Pero antes que esto pueda cumplirse, es decir, borrar todos los pecados registrados en el cielo, a eso se refiere, ¿verdad? Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de su expiación. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Jesús para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, su galardón está con él para dar la recompensa a cada uno según su obra. Maravillosa la obra que nuestro Señor Jesucristo realiza a nuestro favor, ¿verdad? O sea, es tremendo esa obra que Jesús está haciendo en este momento en el cielo, en el lugar santísimo. Y continúo leyendo en el texto, siempre en la página 474. Así que los que andan alumbrados por la luz de la palabra profética, vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria a su venida. Antes de su venida, tiene que haber una purificación. Esa es la obra final en el santuario. Por eso es importante que conozcamos todo lo referente al santuario terrenal. Todo lo que se hacía en todo el servicio del santuario terrenal, debemos conocerlo perfectamente. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a comprender todo ese servicio que los sacerdotes realizaban en el santuario terrenal. Pues, como hemos dicho, era una mera representación y sombra de las cosas celestiales. Entonces, lo mismo que se hace ahí, se hacía en el santuario terrenal, se hace en el cielo. De esa manera vamos a comprender lo que Jesús está haciendo por nosotros en este momento en el cielo. El llamado chasco del 22 de octubre de 1844 nos trajo más luz y más conocimiento para prepararnos para vivir con Cristo por una eternidad. Gracias a un grupo de personas que no se rindieron, no se deprimieron, no se decepcionaron, ¿verdad? Sino que al contrario, buscaron la verdad y el Espíritu Santo estaba presto para asistir.
Dios te bendiga y mañana continuamos acá en Conectados con el Cielo con este fantástico estudio del santuario celestial. Hasta pronto.